El siguiente. Permiso. Pará, boludo. Sentate. Acá se lo dejo. Bueno. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser tu psiquiatra hoy. Mirá vos, ¿Cómo te llamas? Alejandrito. Alejandrito, tenés los anteojos rotos, ¿sabes? ¿Vos te pensás que vos te pensás que yo me estoy fijando en cómo tengo los anteojos? ¿Eh? Yo acá veo luz y sombra, loco. Luz y sombra. Bueno, está bien. Contame, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste? Yo no hice nada malo. Vos viste el tontito de mi papá que entró por ahí, ¿no? ¿Vos lo viste el tontito de mi papá? ¿Y por qué te trajo? No, se enojó porque me pidió que lavara el gato y yo lo sequé con la secarropa. Y en un momento no salía agua, salía un coso rojo ahí, algo, y yo no sabía qué era. Y yo pensé que estaba bien secar un gato con el secarropa. ¿Vos me estás escuchando lo que yo te digo? Sí, te estoy escuchando. Ah, me parece muy bien. Bueno, Yo contame. creo que no hay motivo para que yo esté acá sentado delante de vos. Bueno, ¿no tenés calor? Estamos en octubre. Hay No, tengo 20 frío, grados, tengo frío. no. Tengo mucho frío. Tengo Bueno. mucho frío. Mucho frío. Bueno, contame, ¿qué haces de tu vida? Nada, lavo gatos. Lavo gatos. Quiero pedirte que me hables con respeto, por favor. Yo Yo, estoy acá para no, ayudarte. yo no te para- estoy hablando con respeto. Vos te estás hablando con un loco, sabés que yo soy loco, ¿no? ¿Vos sabés que yo soy loco? Estoy acá para que no sea más loco. No, yo voy a seguir siendo el mismo loco de siempre. ¿Vos quién sos? ¿Cuánto hace que me conocés? No, nada. No me hagas tirarte con agua. Bueno, Mira que está lleno de agua esto. bueno. Y contame. Así que vos estás loco de secar el gato con el secarropa. ¿Sí? No, eso no es de loco, es algo normal. Seca No, ropa. no es El algo. mío seca gato. No es Yo algo meto los normal. gatos y el loco empieza a girar ahí adentro para secarlo, no es para que se muera, ¿entendés? Bueno, acá yo estoy para ayudarte. No. Queda tranquilo. Hablame bien. Está flaco. Vos a mí no me vas a ayudar con nada, yo no sé quién te pensás que sos, loco. Escúchame, loquito de mierda. A mí me hablas con respeto. Yo No vos sé te qué hablo te como vas a yo pensar. quiera. Hablame bien. No, yo a vos te hablo Estoy como acá yo para quiera. ayudarte. Vos no me vas a ayudar a mí, para eso tengo a mi papá que me trajo acá. Y sí, para que yo te ayude te trajo. No me vas a tirarte con agua. Está lleno de agua esto, loco. Mirá, te hago quilombo acá. Parece que loco. estaba vacío, ¿no? Estaba lleno de agua, mirá, está todo mojado acá. Está vacío el vaso. Che, ¿cómo es tu nombre vos, loquito? Julián. Julián. ¿No tenés alimento de perro acá? Sí. ¿Qué alimento balanceado? ¿Eh? ¿Es Un alimento de balanceado? perro es. ¿Pero es balanceado? Sí. Mirá lo que hago con tu alimento. ¿Despertate? ¿Estás durmiendo? No, Estamos en plena consulta y vos te estás durmiendo. no me estoy durmiendo acá, po. Estaba viendo las estrellas nomás. Y hago que hago yo con mi gorra de... Lo hago, veo estrellas. Ajá. Che, esto está bueno. Bueno, contame. Che, eso del perro, boludo. Yo te dije que era balanceado. Sí, pero balanceado para el perro. No, a mí es igual. Oye, Contame, ¿vos terminaste la escuela? no. Sí, no. ¿Cómo si no? Sí, no. ¿No entendés? La terminé, pero no la terminé. La terminé prendiendo fuego porque es una verga, pero no la terminé. ¿Y tu relación con tu papá cómo es? Hasta lo que pasó ayer que metí el gato en el secarropa iba re bien. Nomás que mi papá me trajo acá, yo no merezco estar acá. Yo me merezco estar trabajando. ¿Y con tu mamá? Mamá está muerta. ¿No ves que no sabes las preguntas que hacéis? ¿No ves que no sabes las preguntas que Contame, hacéis? ¿vos vas a seguir viviendo acá? No, loco, porque yo soy famoso. ¿Vos no me ves a mí en la tele? No, nunca te vi. Yo no tengo que estar acá porque yo soy famoso. Y vos no sos famoso. Yo soy famoso y vos no sos famoso. ¿Entendés? Yo no tendría que estar acá. Nomás que, bueno, como te dije, el gato como que empezó a salir algo rojo. Y por ahí se vio la tripa. Ah, Yo dije, ¿qué le está pasando al gato? Y cuando abrí estaba muerto. Para vos está mal lo que yo hice, vos respondeme eso. ¿Y sí? ¿Por qué? Porque no se mete el gato de secarropa. ¿Por qué no? Sí, para secar. Pero no el gato. Seca, dice, seca. Ropa. Que vos no me estás entendiendo.
¿Qué dice la palabra? ¿Cómo se llama el producto secador? Secar. ¡Basta! ¿Cómo? Secar. ¡Basta! ¿Qué dijiste? Secar. ¡Basta! Seca. Es para secar. ¿Cómo querés que seca el gato? Eran las 11:30 de la noche y el gato a las 12 se acuesta conmigo a dormir. Yo no quiero un gato mojado en mi cama. La mejor manera de secar el gato era que gire a 200 km/h dentro de un coso y se seque. Sí. ¿Ahora te parece que está bien? No, me sigue pareciendo que está mal, pero bueno. Vos sabés que yo me estoy enojando con vos, ¿no? Tranquilo, yo estoy acá para ayudarte, para que no tengas que venir más conmigo. Mirá tu producto balanceado. Mirá lo que le hago. ¿Y qué? ¿Vos relate cuánto vale la sesión esta con mi viejo? Sí, ¿Cuánto va a salir? 600 pesos. ¿600 pesos? 600 pesos. ¿600 pesos para que vos me estés haciendo preguntas? Sí. Estas preguntas son para Claro. ayudarte. Ahora entiendo. Ahora entiendo la UITT que está parado ahí afuera. Haces eso con todo el mundo. Haces eso con todo el mundo. A mí no me vas a venir a cagar. Ahora entiendo la UITT que está ahí afuera parado tuyo. ¿Cómo no te vas a comprar una UITT si cada boludo que viene acá vos agarrás y le decís, sí, que sí, te metí un gato en el secarropa y vos cobrás 600 pesos. Ahora entiendo la UITT que está parado ahí afuera. Ya no voy a llamar a papá, me quiero tocar. Chica, a mí no me venga, no. ¡Ya lo estoy llamando! Ahí. ¡Pa! ¡Llama una cosa acá! ¡Ven a buscarme porque te va a cobrar 600 pesos, te va a afanar! ¡No, te va a afanar! ¡No me importa! ¡Compramos otro gato, me va a afanar! ¡Sí! Ahí está viniendo mi papá. Dice que no te va a pagar un carajo, ni él ni yo. ¿Qué va a hacer? Sabes que me pagan por transacción bancaria. No te... A mí no me caga. El banco vos no te va a pagar nada. Te va a quedar sin nafta para el Audi TT que tenés ahí afuera, ¿entendés? ¿Sabes? ¿Sabes que te va a quedar sin nafta? Sí. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Qué te pasa? 600 pesos te quiere cobrar. 600 pesos. Y yo los gatos los voy a seguir lavando igual con lavarropa. Con secarropa, lo voy a secar igual. Ay, No me importa que vos me lleves. Yo no le pienso dar un peso. No le di un No sé peso. si vos le vas a pagar. ¿Viste la OITT que está ahí afuera? Andá juntando ladrillos porque yo le hago mierda al vidrio. 600 pesos. Le tiramos un 100 y vamos. ¿Cuándo tengo que volver? Arriba. Cuando vos quieras. Perfecto. No le vas a pagar nada al chat de este, 100 pesos le voy a tirar nada No, más. 100 pesos, no nada, no quiero que le den nada.